Claro. ¿Qué pasó acá en Medellín? El siguiente programa con el patrocinio de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones. Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con. Qué bueno que nos estén acompañando este lunes para que hablemos de pensiones, como siempre, hoy con un tema que vamos a tocar y tiene que ver pensión de invalidez de origen laboral. Para hablar de este tema, pues nos está acompañando la doctora Paula Andrea Escobar, a quien saludamos y a quien le damos la bienvenida. Doctora, pues bienvenida a Cita Con. Hola, buenas noches, Duber, y un saludo para todos. Les recordamos que este programa es en vivo, es en directo por el canal Cosmovisión y ustedes nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros en Medellín o cualquier lugar del país a través de la línea telefónica 403-7801. Tome nota, 403-7801 para que nos transmita sus dudas, sus inquietudes con respecto a este tema que estamos tocando o cualquier otro tema que usted pues tenga alguna inquietud con respecto a las pensiones. Si no se puede comunicar con nosotros, lo puede hacer también a través de este número de WhatsApp 310-665-8193. Nos envía un mensaje de voz o nos escribe y la doctora Paula con todo su equipo de abogados pues les estará respondiendo en la mayor brevedad posible con respecto a las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, doctora, vamos a hablar de pensión de invalidez de origen laboral y para hablar de este tema pues comencemos a explicar qué es esta pensión de invalidez de origen laboral. Bueno, entonces la pensión de invalidez es una prestación económica que se causa cuando un trabajador es calificado con una pérdida de capacidad laboral del 50% o más y esa pérdida es de origen laboral, es decir, porque se ocasionó a través de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, es decir, una enfermedad que se generó por las funciones que venía desempeñando. Entonces la pensión de invalidez se causa cuando se da un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Doctora Paula, para acreditar esta pensión, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Qué requisitos exigen? ¿Qué se debe presentar? Bueno, básicamente lo primero es el trabajador debe estar calificado con el 50% o más y esa calificación debe ser de origen laboral. ¿Por qué? Porque si es de origen común, pues la pensión de invalidez no será pagada por la ARL, sino por el fondo de pensiones. Entonces, lo primero es que sea calificado el trabajador y lo segundo es que si la pensión de invalidez va a ser asumida por la ARL, es porque este trabajador venía afiliado con dicha ARL desde antes de la ocurrencia del accidente o de la enfermedad laboral. Doctora, ¿quién califica justamente pues esta situación? ¿Es un médico cualquiera? Yo voy donde el médico de la esquina o el de mi ARL o el médico de mi EPS. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, entonces cuando sea un accidente de trabajo pues es más sencillo porque obviamente el empleador reporta el accidente a la ARL, se hace una investigación del accidente de trabajo, el empleador debe reunir, hacer ese informe de investigación, debe hacer ese reporte, pero cuando es una enfermedad laboral que se va generando a través del tiempo o por movimientos repetitivos o por exposición a algún riesgo en particular, entonces el trabajador empieza a presentar unas molestias, unos síntomas o unas molestias médicas. Entonces empieza a consultar, por ejemplo, con su EPS. Pero cuando la EPS, uno le solicita que califique el origen de la enfermedad. Esta EPS lo que hace es solicitarle al empleador el estudio del puesto de trabajo. Y el empleador debe suministrarle a la EPS ese estudio de puesto de trabajo. Se presentan muchas dificultades con las empresas porque o elaboran el estudio de puesto de trabajo mal o lo elaboran cuando ya está corregido el problema. Pero bueno, entonces el trámite normal es que la EPS le solicita al empleador el estudio de puesto de trabajo y con fundamento en eso define si la enfermedad que viene padeciendo el trabajador es de origen laboral o no. La EPS emite un dictamen donde define es laboral o es común. Este dictamen se lo notifican al trabajador, a la ARL y al empleador. Y estas partes, inclusive también al fondo de pensiones. Y estas partes pueden interponer apelaciones que van y a la Junta Regional de Calificación o a la Junta Nacional
para que definan si esa apelación que se hizo, pues tienen razón y modifican el origen o si confirman el origen dado por la EPS. Doctora Paula, ¿quién reconoce justamente esta pensión de invalidez de origen laboral? Bueno, entonces, como les venía explicando, los empleadores, cuando un trabajador inicia a trabajar, pues deben afiliarlo a la ARL y empieza la cobertura al día siguiente de estar afiliado. O sea, eso no es correcto que digan, bueno, venga, hagámosle la entrevista y si no sirve hoy mismo, se queda trabajando. No sería lo correcto. No, lo correcto sería que hagan la afiliación a la ARL y al día siguiente empieza a trabajar para que empiece con cobertura. Porque la ARL tiene cobertura a partir del día siguiente a la afiliación. En cambio, si no hay afiliación a la ARL, pues quien está llamado a cubrir los riesgos de origen laboral será el mismo empleador. Por eso es tan peligroso que un empleador no tenga afiliados a sus trabajadores al sistema de seguridad social, porque él mismo está asumiendo el riesgo de una invalidez o de la muerte inclusive. Recuerden que nuestro programa está en vivo, es en vivo. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a la línea telefónica 403-7801 o enviarnos sus mensajes, sus inquietudes a la línea de WhatsApp 310-665-8193. Doctora Paula, ustedes no solo están en Medellín, están en otras ciudades de Colombia. ¿En qué ciudades y en qué números telefónicos los pueden contactar, los pueden ubicar? Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20, entre Sexta y Séptima, en la oficina 905 y el teléfono es 340-2404. 340-2404. Pueden consultar a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. Visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Facebook, Instagram y YouTube. Vamos a ir a un pequeño corte, no se muevan porque tenemos mucho más tema para ustedes, ya volvemos. Es pensionado como docente del 2277, tiene derecho a la pensión de vejez o a la devolución de saldos por tiempos cotizados en el sector privado. Son compatibles. Consúltenos al 310-665-8193. Tome nota, 310-665-8193. Está vinculado al magisterio como docente del 1278, pero laboró bajo la vigencia del 2277.
recuperamos su régimen pensional anterior. Consúltenos al teléfono o a la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar en compañía del canal Cosmovisión. Estamos en el programa Cita Con y hoy estamos hablando de pensión de invalidez de origen laboral. Bueno, doctora, ¿qué sucede con los aportes que este pensionado hizo al fondo de pensiones? Bueno, entonces ya vamos a poner el escenario de que ya el trabajador se pensionó por invalidez y que ya la ARL le está pagando la pensión de invalidez. Pero ese trabajador venía cotizando al sistema de pensiones. Entonces, ¿qué sucede? La norma permite que cuando esta persona se pensiona por invalidez de origen laboral, podría reclamar o la devolución de saldos, si está en un fondo privado, o la indemnización sustitutiva de vejez si tiene sus aportes en pensión en Colpensiones. Sin embargo, es muy importante que tengan en cuenta que podrían acceder a la pensión de vejez cuando lleguen a la edad, es decir, 57 años mujeres y 62 años hombres. Por lo tanto, pues no es tan recomendable reclamar la devolución o la indemnización, sino por el contrario, o seguir aportando para lograrla, porque es compatible, o si ya tiene las semanas, pues esperar la edad. Doctora, hay una inquietud que pues, nos surge y es si aplica esta pensión anticipada de vejez por deficiencia a pensionados por invalidez de origen laboral y si podemos explicar justamente los requisitos que tiene esta pensión. Bueno, resulta que existe en la Ley 100 modificada por la Ley 797 una pensión de vejez anticipada por deficiencia. Esta pensión nos exige como requisitos para acceder a ella tener 55 años, 1000 semanas y tener una deficiencia del 25%. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos califican, nos entregan un dictamen y en este dictamen hay varios ítems. En el ítem de deficiencia debemos tener el 25%. Ejemplo, hay una persona que es calificada con el 50% de pérdida de capacidad laboral, o sea, la sumatoria de todos los ítems da el 50%. Él no va a tener problema para acceder o a la pensión de invalidez. Si es de origen común, le van a exigir 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Si es de origen laboral, pues la ARL le va a pagar la pensión de invalidez porque ahí no es necesario tener un número de semanas. Pero si esta persona no tiene el 50% de pérdida de capacidad laboral, posiblemente pueda tener el 25% en el ítem de deficiencia. Es decir, en el dictamen califican deficiencia, rol laboral y otras áreas ocupacionales. Y puede que al sumarlas todas no del 50%, pero puede que sí tengamos el 25% en la deficiencia. Entonces, esta pensión anticipada de vejez nos exige 55 años, 1000 semanas y el 25% de deficiencia. Esa es la definición o los requisitos para acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencia. Pero cuando hablamos de que hay un pensionado por invalidez de origen laboral, ya está pensionado por ARL, pero este mismo pensionado tiene más de 55 años, más de 1000 semanas y el 25% de deficiencia, por lo cual podría acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencia y disfrutar de las dos, porque es compatible. Entonces, ¿qué sucede? Este pensionado va y le dice al fondo de pensiones, sea Colpensiones o sea el fondo privado, que le reconozca su pensión anticipada y se la niegan. Usted es pensionado de la ARL, no es compatible y se la niegan. Pero judicialmente logramos el reconocimiento de esas prestaciones, pues la Corte ya ha establecido que no es necesario que el origen sea común para acceder a esta prestación económica de vejez anticipada por deficiencia. Entonces hay muchos pensionados con este escenario y que quizás no han reclamado. Esa pensión anticipada de vejez por deficiencia, usted nos hablaba de los requisitos, 55 años, 1000 semanas, 25 en la deficiencia. Si no tiene las 1000 semanas y tiene 800 semanas, ¿tendría que seguir allí cotizando o cuál sería el paso a seguir? Entonces, si esta persona ya está pensionada por invalidez de origen laboral por una ARL y tiene 800 semanas, pues la idea sería continuar cotizando para poder acceder a la pensión de vejez cuando reúna requisitos. Pero como esta persona ya tiene calificación y seguramente pues ya tiene el 50% de pérdida, por eso se pensionó, pues al llegar a las 1000 pedimos la pensión anticipada de vejez por deficiencia sin tener que esperar a llegar a las 1300. Solo es tener los 55 años, las 1000 semanas y la calificación que ya tenemos.
Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema, nos puede llamar. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Medellín. El teléfono es 403-7801, 403-7801, o ustedes también nos pueden enviar todos sus mensajes a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193, que la doctora Paula Andrea Escobar y todo su equipo de trabajo pues está siempre dispuestos a lo largo de la semana para responder a todas las inquietudes que ustedes puedan tener con respecto al tema de pensión de invalidez de origen laboral o cualquier otro tema relacionado con la pensión. Bueno, doctora Paula, ¿en qué ciudades hacen ustedes presencia? ¿En qué ciudades están ustedes? Y por supuesto, ¿qué números telefónicos los pueden contactar? ¿Cómo pueden llegar nuestros televidentes hacia estos futuros abogados? Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501. Y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la oficina 905, allá a media cuadra del Parque Bolívar. Y el teléfono es 340-2404, 340-2404. Y pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Instagram, Facebook y YouTube. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte. Cuando regresemos tenemos ya uno de nuestros televidentes en la línea con una inquietud. En un momento le respondemos, pero vamos al corte y regresamos con más. Laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación. En este futuro abogado demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales. Consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros y pues a esta hora tenemos la llamada de una de nuestras televidentes, doña Patricia. Bienvenida a Cita Con, cuéntenos desde dónde nos está llamando, desde dónde se comunica con nosotros y cuál es esa inquietud que tiene para la doctora Paula. Buenas noches. Muy buenas noches, adelante, la escuchamos. Buenas noches, muchas gracias. La inquietud es la siguiente, si para los regímenes privados también se cumplen todos, es decir, uno cumpliendo todos los requisitos de la pensión anticipada de vejez, ¿es posible acceder a ella en los regímenes privados
también. Muchas gracias por su inquietud y doctora Paula, ¿qué le podemos contestar a nuestra televidente? Doña Patricia, ¿qué es lo que sucede? La Corte ya determinó que esta prestación es para ambos regímenes, pero los fondos privados la niegan. Ellos argumentan que esta prestación no está ubicada en el capítulo, dentro de la norma, en el capítulo de régimen de ahorro individual, y que por ende esto solamente es para el régimen de prima media, pero como le indico, ya la Corte ha establecido que tanto la pensión anticipada de vejez por deficiencia como la pensión anticipada de vejez por hijo en situación de invalidez son prestaciones que deben reconocerse en ambos regímenes pensionales, tanto en Colpensiones como en los fondos privados. Bueno, doctora Paula, hablemos también si de pronto puede reclamar una persona que tiene su pensión de invalidez de origen laboral, reclamar algún tipo de indemnización. Bueno, entonces aquí nos adentramos en el tema de la culpa patronal. ¿Qué sucede? Cuando hay un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, ese trabajador es calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sea del 50% más, que en este caso ya sería pensionado, o sea menor al 50%. Sin embargo, cuando se da una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, siempre el empleador está obligado a hacer una investigación del por qué se dio ese accidente o esa enfermedad. Y por ahí empezamos nosotros los abogados a detectar qué pasó. Y detectamos que el accidente se dio por causas atribuibles al empleador, bien sea por falta de capacitación, bien sea por falta de suministro de implementos necesarios para ejecutar la labor, bien sea por falta de prevención, de vigilancia o control de las actividades que hacía el trabajador. Esto genera una culpa del empleador y por ende se ve obligado a pagar una indemnización plena de perjuicios. Esa indemnización está contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y la obtenemos mediante un proceso ordinario laboral que se adelanta ante un juez laboral, en el cual le solicitamos sea condenada a la empresa a pagar la indemnización plena de perjuicios, es decir, cuando la persona se pensiona por invalidez y es calificada, también nos queda esa indemnización plena de perjuicios para reclamar. Cuando la calificación es menor del 50, la ARL le reconoce al trabajador una indemnización por parte de la ARL, pero también podemos demandar para reclamar la indemnización contra el empleador. Mientras que si ya es pensionado por invalidez, pues no le van a dar indemnización a la ARL, pero sí nos queda la vía para reclamar la indemnización al empleador. Doctora Paula, para ir sintetizando un poco entonces, ¿cuál es esa diferencia que hay entre la pensión de invalidez de origen laboral y la pensión anticipada de vejez por deficiencia? Bueno, entonces la pensión de invalidez de origen laboral se da, como lo veíamos ahorita, cuando un trabajador es calificado con una pérdida de capacidad laboral del 50% de origen laboral, es decir, por causa o con ocasión del trabajo que desempeñaba. Y esta prestación la reconoce la administradora de riesgos laborales a la que estaba afiliado al trabajador al momento del evento. Entonces esta pensión es de origen laboral. Mientras que la pensión anticipada de vejez por deficiencia es reconocida por el Fondo de Pensiones cuando el trabajador, independiente del origen, sea laboral o sea común, reúne 55 años, 1000 semanas y descalificado con el 25% en la deficiencia. Ojo, no se confundan que es diferente la deficiencia a la pérdida de capacidad laboral. En el dictamen puede decir 25% de pérdida de capacidad laboral en la sumatoria total, pero no tiene el 25% en la deficiencia. Entonces es muy importante que cuando tengan sus dictámenes vayan al ítem de deficiencia y miren si tiene el 25% en ese ítem. Porque la pérdida en la capacidad laboral, pese a que tiene una pérdida, pues permite que siga laborando. Lo que pasa es que en la pérdida de capacidad laboral, que es la sumatoria de deficiencia, rol laboral y otras áreas ocupacionales, que son los 3 ítems que maneja el dictamen, esa sumatoria da el valor total. Entonces una persona, si tiene el 50%, pues ya es inválido y tiene que acceder a las prestaciones que tenga lugar, sea de origen laboral o de origen común. Si no tiene el 50%, pues debe reincorporarse a su vida laboral, sea con reubicación, si no puede seguir haciendo las mismas funciones que desempeñaba, pero debe seguir laborando para poder seguir pues obteniendo un ingreso. Doctora, hoy hablamos de pensión de invalidez de origen laboral, pero en este futuro abogados, ¿en qué otros temas pueden asesorar a nuestros televidentes? ¿Qué otros temas pueden ellos consultar? Bueno, nosotros somos especialistas en derecho laboral y pensiones, por lo tanto podemos ayudarles a asesorarlos en todo lo relacionado
con pensión de vejez, invalidez, sobrevivientes, auxilios funerarios, reajustes pensionales, reliquidaciones, demandas de culpa patronal, demandas laborales para obtener el contrato realidad con entidades que no les hicieron contrato de trabajo, no los vincularon en el sector público, docentes, fuerzas militares, etcétera. Todo lo relacionado con derecho laboral y pensiones. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud con alguno de estos temas o alguno de sus casos, pues muy sencillo, a través de Tu Futuro Abogados, la doctora Paula y su equipo de trabajo de profesionales los pueden ayudar y asesorar de manera excelente. ¿A través de qué línea? 310-665-8193. En WhatsApp, 310-665-8193. Pero no solamente están en Medellín, también están en otros lugares y en otras ciudades de Colombia. ¿En qué ciudades, en qué lugares está Tu Futuro Abogados? En Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la oficina 905 y el teléfono es 340-2404. También pueden consultar a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Yo misma contesto todos los mensajes de WhatsApp que me envían. Pueden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Tu Futuro Abogados en Facebook, Instagram y YouTube. Y por supuesto esas consultas son sin costo. Exactamente, no tienen costo las que me hacen por vía WhatsApp y las que son personales tampoco. Ya cuando determinamos a qué tiene derecho, pues ya le cotizamos cuánto vale el proceso y les explicamos pues como toda la dinámica específica. Doctora Paula, muchas gracias por acompañarnos hoy en Cita Con. Muchas gracias a ustedes, feliz noche y que descansen. Ustedes pues nos vemos el próximo lunes. No es festivo. Dentro de 15 días nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche y por supuesto, como decía la doctora Paula, pues también en redes sociales la encuentran si tienen alguna duda, alguna inquietud. Que descansen. El anterior programa con el patrocinio de Tu Futuro Abogados en Pensiones.